Buenas tardes de nuevo, después de este receso para comer, todavía esperando que se posicionen muchas de las personas. Vamos a iniciar con esta segunda mesa de debate. Deciros, como os comentaba al principio, bueno, yo me dedico a lo que me dedico y se me ocurre al hilo de esta mesa con un título intrigante, interesante, hondo, profundo, una realidad silenciada, la soledad que atraviesa a las ciudades y sus habitantes. Deciros que se me ocurre que hay un animal que me recuerda mucho al ser humano, es el lobo. El lobo ibérico, el lobo donde se encuentre, es un animal social, sin duda alguna. Y se me ocurre, yo no sé si va a salir por aquí, que posiblemente en esos momentos últimos de la vida de una loba o de un lobo, lo peor que puede pasarles es que pierdan la dentadura, todas las piezas dentarias que le hacen posible no solamente el comer, sino el cazar previamente. Para eso, los lobos tienen una fórmula muy bonita, muy desconocida. Se llaman lobos escuderos. Ellas y ellos, animales que acompañan al lobo o a la vieja loba antes de morir. Les acompañan para no perder su sabiduría, su experiencia. Mastican para ellos, fabrican una papilla que, como cuando eran lobeznos, es regurgitada y así les alimentan hasta el final de sus días. Loba o lobo escudero. Quedaos con eso, Quedaos, que no es tan fiel el lobo como lo pintan. Va a presentar esta mesa de debate Regina Martínez Pascual. Voy a leer unas líneas sobre su amplia trayectoria, su biografía, y de esta manera vamos a iniciar esta tarde en este foro sobre la soledad, este foro a escala humana, como decíamos. Ella es psicóloga gerontóloga, formó parte del equipo de la Universidad a tu alcance de la Universidad Autónoma de Barcelona durante 5 años. Programa intergeneracional destinado a la promoción del envejecimiento activo desde la formación a lo largo de la vida. En la misma universidad colaboró y coordinó diferentes proyectos de investigación e intervención psicosocial con personas mayores desde la perspectiva de la investigación participativa. Posteriormente, Regina ha sido formadora en atención a personas en situación de dependencia para profesionales del ámbito residencial. Forma parte de Amics de la Gent Gran, de la gente grande, de la gente mayor, desde el año 2014. En la actualidad es coordinadora del Observatorio de la Soledad y del área de programas intergeneracionales. Regina Martínez Pascual, acompañada de 3 personas, 3 profesionales que con vocación y compasión están dando sus vidas por estudiar, analizar y resolver esto que aquí nos ocupa. Adelante, por favor. Buenas tardes y muchas gracias. Muchas gracias, Luis Miguel. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a esta segunda mesa, tercera actividad de la primera jornada de este foro. Como sabéis, esta mesa redonda de debate, que intentaremos al máximo que pueda haber debate y dejar un tiempo para que al final todas y todos que queráis podáis intervenir, se titula Una realidad silenciada, la soledad que atraviesa a las ciudades y a sus habitantes. Para poder introducir y facilitar la reflexión y profundizar, ¿no?, en esta temática, tenemos a 3 ponentes hoy, que después cuando le dé paso a cada uno de ellos, podré decir unas cuantas líneas más sobre su biografía, que ya tenéis aquí. Pero bueno, os doy también la bienvenida. En primer lugar tendremos a Clarissa Giamelo, que hablará de la soledad desde el punto de vista de experiencias de la soledad determinadas por la edad. En segundo lugar, Xavier Azcoitia introducirá en su ponencia la temática a partir de la influencia del estado de salud en la experiencia de la soledad. Y en tercer lugar, Fernando Broncano hablará desde la perspectiva de momentos vitales y soledad. Antes de eso, el privilegio que me da moderar, pues me gustaría hacer una pequeña reflexión desde la perspectiva, ¿no?, de haber participado esta mañana, ¿no?, como muchos de vosotros desde el inicio en el foro. Y es que realmente en el título de esta mesa
una realidad silenciada, creo que hay un concepto, ¿no?, que es tremendamente acertado, y es la alusión al término silencio, ¿no? Por un lado, lo llevamos viendo toda la mañana, ¿no?, cada vez somos más conscientes de cómo muchas personas de nuestras ciudades están viviendo en situaciones de soledad no deseada y cómo es muy difícil que se oiga su voz, ¿no? Le robo unos pequeños datos, ¿no?, que Javier Yanguas ha expuesto esta mañana en su estudio y que creo que eran muy significativos, ¿no? Me han llamado mucho la atención de cómo cuando se han encuestado a las personas, ¿no?, se veía que muchos ven la soledad como un problema, la soledad de las personas mayores todavía como un problema mayor, pero Javier también indicaba que cuando se le preguntaba a las personas si conocían a personas solas, me parece que era una puntuación, ¿no?, de 3 y algo, decían que no, ¿no? Casi nadie conocía a personas que estuvieran solas. Esto de alguna manera nos indica, ¿no?, que es una problemática emergente, que cada vez escuchamos que existe mucho más, pero que estas personas muchas veces están silenciadas, están invisibilizadas y que es muy difícil que se oiga su voz, ¿no? Muchas veces se pone la metáfora cuando se habla de soledad no deseada de un iceberg, ¿no?, de un corte transversal de un iceberg, donde solamente vemos la punta y donde abajo hay una gran masa que está flotando y que no vemos, ¿no? Yo creo que es importante ver que esta gran masa que está debajo no es de color blanco, ¿no?, sino que tiene mucho más los colores del logo de este foro, porque hay muchísimas diferentes trayectorias vitales, diferentes etapas en el ciclo vital, que también lo abordaremos hoy, diferentes situaciones de salud, ¿no?, porque se ha hablado mucho esta mañana también de relación entre salud y soledad, pero tendremos la oportunidad de ver también, ¿no?, qué sucede cuando hay ausencia de salud, incluso fin de vida, ¿no?, que también ha salido a colación esta mañana, y hay situaciones de soledad. Por tanto, vemos que hay muchas situaciones diversas y una cosa interesante también que sucederá en este foro el viernes es que habrá una mesa, como ya se ha indicado, en la que personas que están en situación de soledad hablarán desde su propio testimonio, ¿no? Por tanto, muchas veces los foros solamente tienen la visión de los expertos o de los profesionales y es muy importante también poder tener esta. Y en segundo lugar, únicamente, la cuestión del silencio relacionada con cómo las personas que están en situación de soledad describen su situación, ¿no? Nosotros, por ejemplo, Economies de la Sengran, trabajamos con personas mayores, muchas de las cuales experimentan su soledad en el domicilio. Vemos que cuando les preguntamos por su soledad, hacen una referencia constante al silencio, ¿no? Una frase textual es: el silencio duele, el silencio hace ruido, ¿no? O, por ejemplo, hasta que me he quedado sola no me había dado cuenta de que el silencio se escucha, ¿verdad? Entonces el silencio es una cosa absolutamente recurrente, ¿no?, en la soledad, porque están silenciados o porque viven dentro de este silencio y nos da testimonio de lo que comentaba, ¿no?, Luis Miguel al principio, ¿no?, que somos seres sociales, la importancia de la compañía y la importancia de la calidez. Esta mañana han salido muchas cuestiones, creo que ahora tenemos la oportunidad de profundizar en algunas de las que concretamente han salido, ¿no? Se ha hablado esta mañana de que no se habla de la adolescencia muchas veces o de la infancia, ¿no?, cuando se habla de soledad. Por eso quiero dar ya paso a Clarisa, que introducirá esta cuestión. Clarisa Giamelo, como os comentaba, aquí lo tenéis, pero bueno, digo algunos datos más. Es psicóloga, es directora de Educación y Acción Social y en la Fundación Educo, y además ella ha estado especializada en el diseño y gestión de políticas y programas sociales. Lleva más de 20 años dedicada a la educación y a la infancia. La metodología va a ser muy sencilla, cada ponente va a tener 15 minutos y después, bueno, si nos da tiempo ellos podrán aportar un poco sobre lo que han dicho sus compañeros y luego le veremos un turno de debate. Así que, Clarisa, adelante. Bien, muchas gracias. ¿Se escucha? ¿Sí? Bueno, muchas gracias Regina, muchas gracias a los organizadores por esta invitación. Muchas gracias a vosotros porque esta hora es la hora después de comer que cuesta retomar. No los vemos muy bien porque tenemos unas luces muy fuertes, la verdad que molestan un poco, pero bueno, estamos y sabemos que estáis allí. Así que si en el momento por ahí de más coloquio, bajar un poco las luces si podemos. Bueno, espero que sea interesante y que poder aportar un poco al debate, ¿no? Cuando me llegó la invitación, ya solo con el nombre, Foro sobre la Salud, la Soledad y los Cuidados, ya el nombre me atrapó. No sé si los pasó lo mismo. Porque son 3 cuestiones que me parece que se entrelazan mucho, que tienen como mucha riqueza allí para empezar a pensar, ¿no? Lo primero que me vino a la cabeza es pensar en la vejez, en la soledad de las personas mayores, pero después, continuando pensando, ¿no?, aparecen otras soledades, ¿no? La soledad de mudarse a otra ciudad o a otro país, ¿no?, la inmigración,
también la pérdida, una soledad por una pérdida en la familia. Es decir, y continuando, bueno, el cambio trae una cierta soledad, ¿no? Es parte, el cambio como parte de esa posibilidad de crecimiento, pero también puede ser entrar en una etapa de soledad que hasta incluso nos puede atrapar y ser después difícil salir, ¿no? Hay una soledad, y se decía esta mañana, ¿no? Como una soledad buscada, una soledad deseada, una soledad que puede ser más de meditación. Y cuando lo pensaba me acordaba de mi papá que, como éramos familia numerosa, o somos familia numerosa, se ponía la televisión, decía, porque así puedo pensar. Porque si estoy sentado en un sillón, sin más, me van a venir a preguntar si me pasa algo. Pero en cambio, si estoy con la tele, puedo tener ese rato para mí, para pensar en mis cosas. Y también hay una soledad no deseada, una soledad que es aislamiento. Yo trabajo en EDUCO. EDUCO es una organización que trabaja por los derechos de la infancia. Trabajamos también en cooperación internacional en otros países, apoyando a la infancia y sus derechos. Y yo trabajo aquí, en España, y en nuestras actuaciones, en nuestras investigaciones, pues han surgido algunas cosas relacionadas con este tema que querría compartir con vosotros. Básicamente son 3 ideas. La primera es que la soledad es una construcción. Por lo menos para mí, la soledad es una construcción y es una construcción personal, ¿no? Cuando nacemos no estamos solos, nacemos en un entramado, en una red de relaciones y necesitamos a esos otros para sobrevivir, para vivir. Necesitamos el cuidado, el cariño, el entorno que nutra, que cuide, que cree. Y esto puede parecer un aforismo, ¿no? Nadie sobrevive solo, pero en realidad en la primera infancia es una realidad. Por eso, y después para desarrollarse, los niños necesitan que haya un montón de gente alrededor, que haya relaciones potentes de cuidado para avanzar, para desarrollar sus capacidades, para construirse, ¿no? Y como personas. Y bueno, si pensamos en nuestra infancia, seguramente nos vendrá mucha gente a la cabeza, ¿no? Amigos, el barrio, la escuela, la familia. O sea, no nos podemos pensar solos, ¿no? Por eso digo que la soledad es una construcción que debemos hacer, ¿no? Los niños y niñas en ese proceso de crianza van adquiriendo ciertas habilidades, ciertas capacidades, ¿no? De vestirse solo, comer solo, jugar solo y también estar solo en algún momento. Es un proceso en la crianza que se debe acompañar, que se debe dar poco a poco, ¿no? Los que tenéis hijos y hijas o que tenéis niños alrededor, esto de dejarlo hacer un mandado, un recado solo, o ir a comprar el pan, o que visite a un amigo solo, se nos revuelve, ¿no?, las tripas. Ay, pero bueno, ya lo vemos grande, ya tiene que estar allí, ¿no? El año pasado sacamos un informe en la ONG porque nos dimos cuenta de una realidad. En España, más o menos, nuestro cálculo era que 600.000 niños de la franja de edad primaria pasan las tardes solos, ¿no? Son los que se llaman los niños de la llave, ¿no? Que son niños que van con la llave al cuello al colegio porque cuando salgan no habrá nadie para abrirles la puerta de casa, ¿no? Ya habrá unos padres, unos cuidadores que están trabajando y que entonces ellos llegarán a casa, abrirán la puerta y los padres llegarán unas horas después. Es una realidad que sigue estando allí, o sea, que sigue aumentando, que en el año 2009 se hablaba de 350.000, nosotros nuestra estimación está en 600.000, pero hablando hasta hace 2 días con un jefe de estudios de una escuela me decía, el viernes vino un papá muy contento a decirme que tiene trabajo, que ha conseguido trabajo y que entonces va a anotar a su hijo en extraescolares porque su trabajo es de 10 de la mañana a 10 de la noche. Y entonces, bueno, ahora puede pagar algún extraescolar para que el niño esté en la escuela. Pero claro, la escuela aún con extraescolares termina a 5:30 y ese papá va a llegar a las 10 de la noche. En general, además, se da en familias monoparentales, ¿no? Porque al haber un solo adulto, esto se agudiza. Son familias con empleos precarios, o sea, hay empleo, hay un ingreso, no están en una situación de pobreza extrema, pero, sin embargo, esa opción, ese empleo no alcanza para pagar un cuidado, una persona que acompañe, o tal vez no tienen relaciones y amistades como para poder estar allí en ese momento.
Y entonces lo que debiera ser parte de esa construcción, de esa crianza, de conseguir autonomía y que los niños desarrollen esa identidad y esa soledad, se convierte en una imposición de la vida moderna. Trabajo precario, hay que dejar a los niños solos. Aquí hablamos, nosotros decimos, bueno, la modernidad nos ha traído la triple escasez. Y esto nos afecta a todos. La escasez de tiempo, de dinero o de relaciones. Y si no tenemos tiempo porque tenemos que conseguir dinero, o si tenemos el dinero no tenemos tiempo para hacer las cosas, o no tenemos las relaciones porque, ¿no? O sea, y a veces cuando se dan las tres es la situación más problemática. Los niños de las llaves son niños que están solos y esto implica que probablemente comen solos, tienen que hacer los deberes o no los hacen, están solos frente a las pantallas, a internet. En un momento donde debiera haber alguien para conversar, para acompañar los estudios, lo que hay es esta soledad no deseada y no conveniente en un momento del desarrollo que les afecta, y les afecta emocionalmente y les afecta también cognitivamente. Entonces, quiero poner lo que decías tú, ¿no? Soledad, cuidado, salud, también en la infancia tienen una relación, ¿no? La segunda cuestión que quería plantear es la que tiene que ver con la precariedad de la vivienda. Y esto es algo que encontramos también charlando con las familias y con las entidades y en las escuelas, como una nueva forma de soledad y que está afectando a la infancia, ¿no? Con el encarecimiento de la vivienda, sobre todo en las zonas urbanas, en las grandes ciudades, lo que vemos es que muchas familias se ven obligadas a alquilar una habitación de la vivienda para poder llegar a fin de mes o irse a vivir con la familia o con los amigos o irse a vivir a una habitación, ¿no? Entonces, en cualquiera de estas situaciones, lo que pasa es que hay una reducción del espacio personal, del espacio familiar. Ya deja de haber espacios diferenciados, ¿no? La misma mesa para comer es la mesa para jugar, es la mesa para hacer los deberes. Y lo que puede ser una oportunidad de compartir con otros, también lo que hace es generar muchas tensiones, ¿no? Y una convivencia que no es elegida, ¿no? Y aquí está este concepto también de nuevo de no deseada. Hay que llegar a fin de mes, la vivienda no es posible para muchas familias. Y entonces aquí para la infancia lo que aparece es una nueva soledad o un nuevo aislamiento, porque volverán a casa, probablemente hay alguien, pero ese alguien no es un referente de cuidado, es una persona que vive en la habitación de al lado, entonces estarán acompañados, pero están solos, ¿no? Y esto también es como una nueva realidad emergente que estamos preocupados y que estamos siguiendo. Y la tercera idea que quería traer es una cuestión más nueva, que nos viene dando vueltas en el grupo que trabajamos y que llamamos con la vida editada, ¿no? Y eso es las redes sociales, ¿no? Además de vivir, además le sacamos una selfie, ¿no? Y subimos a las redes. Entonces, las selfies son estas fotos que se hace uno mismo o al grupo, donde no hay nadie detrás de la cámara, todos estamos de este lado. Y después tenemos la posibilidad de decir, ay no, salí mal, así no me gusta, el amanecer no es tan bonito como para ponerlo en las redes, vamos a hacer otra y hacemos 10, elegimos la mejor, ¿no? O elijo la mejor y la ponemos en las redes. O sea, tenemos esa posibilidad como de editar la vida, ¿no? Y entonces editamos esa vida que mostramos a los demás. En las redes sabéis que, bueno, hay muchas redes. Yo miro algunas y me parece siempre que la vida de los demás es maravillosa, porque mis fines de semana, por supuesto que no son así, no son tan guays, ¿no? Y esto le pasa mucho a los adolescentes, ¿no? Buscar esa foto, colgar esa foto, porque es la manera de relacionarse, ¿no? Y además nos relacionamos, o sea, eso que se cuelga en las redes es para unos que son otros, que son seguidores o fans, y tal vez amigos, ¿no? Tal vez amigos a la vieja usanza o unos amigos de Facebook, ¿no? Estos amigos nuevos. ¿Qué implica esto? Y esta es la pregunta que nos hacemos. ¿Qué implica esto? Pone un estándar muy alto porque las redes siempre muestran lo bonito, pero por otro lado nos conectan con los demás, pero ¿nos conectan realmente? ¿O ahí no hay un nuevo
aislamiento social, ¿no? O sea, solo puedo poner ciertas cosas, hay una distancia, ese otro es un amigo, pero... No sé, aquí aparecen muchas preguntas y creo que también estará bueno que podamos comentar un poco más, ¿no? Si realmente estamos conectados o estamos conectados pero solos. No sé si tengo un minuto más. ¿Cómo voy? ¿Voy bien? Vale. Y un poco, bueno, como cierre, digo, estas eran las tres cuestiones que quería plantear, pero sí que me gustaría que pensáramos cuando hacemos el análisis del bienestar, ¿no? Lo miremos el bienestar entendido, ¿no? Esta satisfacción con la vida, entendida en tres dimensiones, ¿no? Una dimensión material, que tiene que ver con los recursos, con lo que necesito para vivir, ¿no? Los recursos materiales, la salud, la casa, ¿no? En este caso. Una dimensión relacional, que me parece a mí muy potente, es decir, no solo que los recursos estén ahí, sino yo cómo me puedo relacionar. Hay un recurso de educación, pero puedo acceder a ella, cómo me relaciono con esos recursos, pero también relaciones humanas, relaciones interpersonales, que se habló tanto a la mañana, relaciones de calidad, se decía, ¿no? Esas amistades, esos referentes adultos en la infancia que son vitales para sentirse bien con la vida, pero también las relaciones de poder, las relaciones con el poder, la participación ciudadana, ser escuchado, que la voz tenga fuerza. Esto también es muy importante para la satisfacción vital y no debemos perderlo. Y después también la dimensión subjetiva, ¿no? Con todo esto que tengo, me ofrecen y todas estas relaciones, cómo me siento, ¿no? Cómo se sienten las personas. Y bueno, lo dejo acá y después seguramente agrego alguna otra cosa. Muchas gracias. Muchas gracias, Clarisa. Sí, adelante, Xavier. Pues presento muy brevemente a Xavier. Él es licenciado en Teología, máster en Counseling, máster en Duelo y posgrado en Cuidados Paliativos. Y él también es responsable del Servicio de Atención Espiritual y del voluntariado del Centro San Camilo, responsable de la red Final de Vida y Soledad Madrid Norte y profesor del Centro de Humanización de la Salud, entre otras muchas cosas. Os invito en todo caso que en la web del foro, www.forosoledad.com, podéis ver también el currículum extenso de todos los ponentes. Y cuando quieras, Xavier, adelante. Gracias. Muchas gracias a ti. Mónica, Javier, gracias por la invitación. Es un gusto que esto se esté produciendo. Ya, ¿hace cuánto tiempo es que nos empezamos a reunir? Ya casi 4 años, ¿verdad? Que empezamos a soñar con que podíamos hacer cosas y esto, de verdad, felicidades. Felicidades por haber podido traer este barco hasta este puerto. Muchas gracias a vosotros por haber dejado el café en este ratito que reclama siesta y con un día agradable venir aquí a esta cueva en la que casi ni os veo. Y muchas gracias por mirar con afecto. Si entráis en el teléfono móvil o entráis y preguntáis por el título de lo que yo voy a hablar, Influencia del estado de salud en la experiencia de soledad, no encontraréis una sola entrada. Encontraréis 1 millón de entradas en el que el planteamiento sea al revés. ¿Qué afecta a la soledad a la salud? Pero ¿qué afecta a la salud a la soledad? No vais a encontrar absolutamente nada. Ya es significativo, ¿no? Es decir, incluso si entráis en las últimas publicaciones que hace OMS, etcétera, o cuando empecéis a mirar en cuáles son los componentes que hacen que se dificulte la vida en el marco de la soledad, el concepto salud no sale por ningún sitio. Entonces, ya en sí me parece suficientemente llamativo y significativo. Por lo tanto, lo primero que creo que es interesante que nos preguntemos es ¿qué entendemos por salud? ¿Qué entendéis por salud? Normalmente todo el mundo va a ir a la OMS y cuando vamos a la OMS nos vamos a encontrar con esta definición que es de antes de ayer a la mañana del año 1948, en el que hablará de estado de pleno bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de enfermedad. Ya todo el mundo estamos hartos de escuchar esta definición y por lo tanto nos encontraremos que hay ciertos determinantes que hacen que las personas tengan buena o mala salud en función de estos criterios. Y esos determinantes pues, serán los biológicos, serán los ambientales, tendrá que ver con el estilo de vida y tendrá que ver con la salud pública. ¿Y la soledad dónde se encuentra en una de esas 4? ¿Dónde colocaríais la soledad en cuanto determinante de salud? ¿Pertenece a lo biológico?
en cuanto a aislamiento, depende a lo ambiental, en lo que no tenemos relación, tiene que ver con el estilo de vida o tiene que ver con la salud pública. De hecho, la soledad se ha convertido en un peligro de salud pública alrededor de ciertos componentes. Hay un componente que es objetivo, es decir, cuando tenemos a alguien con problemas de salud, pues cuando su integridad y su funcionalidad orgánica no va bien. Pero también la salud tiene una dimensión adaptativa, que es eso de la biopsicosocialidad de la que hablamos ahora por tierra, mar y por aire. Es decir, cuando somos capaces de integrar la biopsicosocialidad del individuo, entendemos que esa persona se encontraría en el ámbito adaptativo sano. ¿Y qué pasa con el ámbito subjetivo? Que es sobre el que yo voy a intentar pararme a pensar un momentito, que incluye la percepción de bienestar, es decir, si tiramos un poco para atrás, hablaríamos de salud entendida como bienestar. Por lo tanto, si yo tengo percepción de bienestar y percepción individual de salud, ¿en qué medida estoy realmente sano? Cuando nosotros le preguntamos a la gente, oiga, ¿qué percepción tiene usted de la salud? Pues si os vais fijando en las edades, tal como está ahí marcado, nos vamos encontrando que los niños todos tienen una salud de hierro, ¿verdad? Y mientras va subiendo la edad, la percepción que las personas tienen de la salud va cambiando. De tal manera que este es un estudio que se hizo en Cataluña en el año 2014, entre las personas que tienen 75 años o más, es un 40%, en los últimos años ha llegado hasta un 50%, las personas que perciben que tienen buena salud a partir de los 75 años. Hay un dato muy interesante. En estos momentos, cuando le preguntamos a una persona de 75 años qué percepción de salud tiene, nos contesta lo mismo que nos contestaba una persona hace 10 años con 65. Por lo tanto, en la medida en que va creciendo la expectativa de vida, las personas también tienen una percepción de la salud mejor y es un elemento determinante, mucho más posiblemente que lo biológico o que lo ambiental. Por lo tanto, ¿cómo interviene la salud en la soledad? Cuando miramos la idea de percepción, que a mí me parece que es una idea fundamental, hay un montón de estudios que se han publicado en Estados Unidos, en México, en España, y poquitas cosas sobre esto. Hay un estudio muy interesante que se hace en Bilbao en el año 1984, pero bueno, los vascos somos extraplanetarios a ese nivel, ¿no? Contestamos cosas diferentes. Pero cuando miramos lo que nos están diciendo el resto de los estudios, nos damos cuenta que las personas que se sienten más enfermas habitualmente se sienten más solas. En mi presentación hablan de que trabajo en el Centro de Humanización de la Salud, aunque mi trabajo directo es asistencial clínico en una unidad de cuidados paliativos y en un centro asistencial en el que hay 170 residentes, de los cuales más del 70% de ellos tienen una demencia avanzada. Las personas que viven en esa realidad, habitualmente, en la medida en que se encuentran más enfermas, se encuentran más solas. Pero nos damos cuenta de que las personas en esa realidad, en la medida en que sean más autoeficaces, sean capaces de llevar adelante su vida de mejor modo, sienten que tienen mejor calidad de vida. Por lo tanto, también nos tendremos que preguntar en qué medida soledad y calidad de vida están vinculadas. ¿Por qué? Porque a mayor autoeficacia, mayor participación social. Por lo tanto, una persona que se encuentra en una situación de crisis existencial, que es tener una enfermedad, sobre todo si esa enfermedad es severa, mucho más si es avanzada y progresiva, en la medida en que sea autoeficaz, es decir, sea capaz de gestionar su propia vida, tendrá mayor participación social y, en consecuencia, tendrá menor sensación de soledad. Cuando la percepción de salud es excelente, habrá que preguntarse qué es esto de una percepción de salud excelente, mayor es la calidad de vida. Cuando hay presencia de enfermedad, disminuye la percepción de calidad de vida. Y a mejor percepción de la salud personal, lo que nos encontramos es que hay mayor autonomía. Por lo tanto, este elemento que entra aquí ahora de rondón se convierte en un elemento fundamental. La autonomía, como os digo, es un elemento fundamental en la percepción de la salud. Aquellas personas que, pudiendo estar muy enfermas, tienen sensación de que mantienen un nivel alto de autonomía, tienen una percepción de salud alta y una calidad de vida alta, aunque se puedan estar encontrando en el último tramo de su vida. Y cuando la percepción de salud es excelente, mejor es el funcionamiento de las habilidades sensoriales. Es decir, hablo de vista, hablo de oído, así como menor es el impacto de su disminución. ¿Qué quiere decir? Que puedes estar medio ciego y medio sordo, pero si tú percibes que tu situación de salud es excelente, esos déficits que te generarían una dificultad son valorados como algo menor. A mayor percepción de salud, mayor es la participación social de las personas. A mayor percepción de salud, el temor a la muerte es menor.
y mayor percepción de salud, la intimidad de pareja también es mayor. Y cuando no hay sentimiento de soledad, mejor es la experiencia de autonomía, y si no se experimentan sentimientos de soledad, mejor es la percepción y las habilidades sensoriales. No solo eso, sino que cuando no hay sentimientos de soledad, mayor es la percepción social, y cuando los sentimientos de soledad son pocos o ninguno, el temor a la muerte es menor, incluso aunque te encuentres en la antesala del final de tu vida y te puedan quedar 2 meses para morir. Por lo tanto, no sé si necesitamos una nueva definición de soledad, pero no me cabe ninguna duda de que necesitamos una definición nueva de salud. Una salud que sea holística. ¿Qué es una salud holística? Es aquella salud que pretende hacer frente a la salud fragmentizada, parcializada, que normalmente nos encontramos en el ámbito sanitario de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque hay algo que nos tendremos que preguntar. Oiga, aquella persona que se encuentra con problemas de salud, aquella persona que se encuentra en una situación de crisis existencial, ¿cómo la vivimos? ¿Como un disvalor? ¿Como un no valor? ¿O como alguien que tiene un valor medio? Entre otras cosas, si tiene un valor para conseguir un fin para otros. Por ejemplo, esta es una de las realidades en las que nos encontramos en el mundo de la demencia avanzada. Una persona que está sufriendo el aislamiento de su enfermedad, porque tiene un Alzheimer en una fase avanzada, tiene un MMSE menor a 5, incluso puede tener un MMS de 0, tiene incapacidad para relacionarse aparentemente con el medio y por lo tanto la enfermedad le aísla. ¿Es alguien que va a ser considerado desde nuestra mirada como un disvalor, como un no valor, o como alguien con un valor medio, o es al fin un fin en sí mismo y por lo tanto le podemos afirmar esto de que los cuerpos duelen, pero las personas sufren? Y con lo que nos encontramos en el ámbito sanitario fundamentalmente es personas que se encuentran en situación de sufrimiento, algunas de las cuales el cuerpo les duele y otras les duele y ni siquiera se enteran. ¿Cuánto me queda? 6 minutos estoy. Bueno, no, entonces tengo para rato. Ya he conseguido que os riáis, por lo tanto, ya estáis de nuevo aquí. ¿Sentís los pies en el suelo? ¿Sí? ¿El culo en el asiento? ¿La espalda en la silla? Bien, ya no estáis dormidos, ya habéis vuelto para acá. Bien. Por lo tanto, hay algo que creo que no debemos de olvidar en este diálogo que tiene que haber entre salud y soledad. Y es que no sois ovíparos. Yo me meto en tu terreno, si me equivoco me corriges. Somos fundamentalmente vivíparos, es decir, estamos siempre por hacer. Somos un proyecto de futuro, somos una construcción permanente. Y por lo tanto nos caracteriza el hecho de que somos deficitarios. Tenemos déficit de ¿qué? De necesidades que no tenemos satisfechas, y también potencialidades que necesitamos cubrir, y además tenemos un profundo déficit de ser. ¿A qué afecta la soledad en el ámbito de la salud? ¿Qué déficit es el que aumenta, el que complica? Nos deberíamos quizá preguntar algunas de estas cosas. Por lo tanto, creo que en ese diálogo que hay entre salud y soledad, hay que colocar un puente en medio que tiene que ver con la humanización. Tenemos que humanizar los procesos de salud para que las personas que viven la experiencia de la soledad no dejen de vivir necesariamente la experiencia de soledad, sino que la vivan humanizadamente. Porque hay soledades deshumanizantes y hay soledades madurativas que ayudan a las personas a humanizarse. Y de eso querré decir al final un par de cosas. Cuando hablamos de holística, hablamos de holos, es decir, estamos hablando de todo, de una salud que pretende ser integral. Es decir, que no tenga solamente una mirada sobre la dimensión física o sobre la dimensión psicoemocional, sino que haya otras realidades como la intelectual, la relacional, la emocional o la espiritual que también tengan que ser tenidas en cuenta. Donde no nos dediquemos a hacer meramente veterinaria, es decir, porque es cierto, tenemos un cuerpo, pero no solo tenemos un cuerpo animal, también hay una realidad de corporeidad en la que hay una dimensión relacional y donde tendremos también que reflexionar en qué medida las personas que tienen grandes límites en su cuerpo, sus discapacidades, forman parte del reino de la salud física y pueden vivir también esta dimensión con total plenitud. La salud mental, que no es solamente ausencia de patologías psíquicas, sino que una mirada holística sobre la salud mental nos ayuda a que las personas nos apropiemos de nuestras propias cogniciones, de las ideas, de las teorías, de los paradigmas, es decir, una realidad un poco más complicada. La salud relacional, que tiene que ver la relación que uno tiene consigo mismo y la relación que tiene con los demás.
una salud emocional que me ayude a manejarme responsablemente en el ámbito de los sentimientos, en el que sea capaz de expresar con asertividad y control emocional aquello que siento, pienso, quiero y deseo. Y una salud espiritual, que es lo que nos hace plenamente humanos, en la que nos descubramos como lo que somos, realmente trascendentes, siendo capaces de gestionar, poniendo nombres con un poquito de gramática ética a nuestros propios valores, y seamos capaces de gestionar algo con lo que llevamos arrastrando desde que el ser humano levantó la cabeza allí en el lago Turkana, es decir, cuál es el sentido y el proyecto y el propósito de nuestra vida y de nuestra existencia. Por lo tanto, salud holística no es solamente una intervención unidireccional en la que yo benevolentemente me acerco a alguien que se encuentra en situación de sufrimiento, donde necesita que un salvador le salve, sino que fundamentalmente es una relación bidireccional. Ahora todo ponen en Madrid de dirección única. No, aquí tengo que ser de ida y vuelta, en el que yo, personaje herido, acompaña a otra persona que está en situación de estar herido y nos convertimos mutuamente el uno con el otro en sanadores heridos. Y para eso es fundamental descubrir una idea, que existen los otros míos. Sí, porque los otros son un recurso necesario para desarrollarme incluso yo como persona. Los otros, que también son míos, son protectores para minimizar mi vulnerabilidad o mi riesgo de sufrir. Y los otros, que no son un estorbo, ni son unos competidores, son fundamentalmente un apoyo para desarrollar mi autonomía y responsabilidad y también mi independencia. ¿Por qué? Porque el individuo es solitario y las personas somos comunitarias. Al final, la salud influye en el ámbito de la soledad porque la salud es un bien que pretende que las personas tengan una vida. ¿Y qué vida? Una vida que puedan autorrealizar con otros, para otros, y si viven institucionalizados en una institución que pretende ser justa. ¿Cuánto me queda? 1 minuto y 20 segundos. Bueno, me sobra el tiempo. Por lo tanto, ¿qué es lo que estamos pretendiendo? Pretendemos, primero, no decir que la soledad es mala en esta mirada. Es decir, hay una soledad innecesaria, hay una soledad indeseada, hay una soledad amenazadora, pero también existe una soledad que se puede vivir de modo maduro. Como decía mi compañera, el niño y el adolescente tienen dificultades para estar solos, ¿verdad? Necesitan el referente del grupo para negociar su identidad. Un adolescente necesita funcionar en camada. Los hombres y las mujeres inmaduros, en cambio, no saben estar solos. Y también hay que reivindicar la soledad como un espacio de crecimiento, sobre todo en el ámbito de la en el ámbito de la salud, sobre todo cuando hay una salud amenazada y en el ámbito en el que yo me muevo, cuando toda la oferta es de distracción y de diversión, cuando en la vida lo que hay que estar es fundamentalmente centrado y atento. Para estar distraído ya tenemos toda la eternidad. En el poco tiempo que pasamos aquí es mejor pasarlo centrado y atento. Por lo tanto, creo que es importante afrontar esta salud holística en una clave de soledad madura, sabiendo entrar al encuentro con las otras personas y sabiendo, entre otras cosas, decir adiós. Corremos el riesgo de repetir patrones infantiles respecto a la soledad, de tal manera que ésta se nos presente en el ámbito de la salud y la rechacemos desde planteamientos infantiles, sintiendo que somos abandonados, vivimos indefensión, nos encontramos con agresividad y con rabia, y lo que estamos buscando fundamentalmente son seguridades básicas. Cuando este espacio de falta de salud algunas veces nos permite promover patrones maduros de conducta en los que también tendríamos que entrenarnos y aprender a saber estar solo, a saber acompañarnos a nosotros mismos, saber explorarnos y crecer y saber encontrarnos y trascendernos a nosotros mismos. ¿Cómo podemos habitar nuestra propia soledad en los momentos de dificultad de salud? Y termino con esto. Si os veis en esta situación y os encontréis en situación de solitarios forzosos, en carencia de salud, os toca acompañar a alguien que se encuentra en esta situación, os invito a hacer todo lo contrario de lo que voy a decir. En primer lugar, maldice tu soledad y las circunstancias que te condujeron a ellas sin discernirlas
o profundizarlas. Échale la culpa a los demás. Culpabiliza a todo el mundo y ciérrate las puertas que estén todavía entreabiertas. Date mucha pena, pero mucha, muchísima, toda la que puedas. Y aprovecha el tiempo. Demasiado tiempo libre para descubrir hipocondríacamente alguna que otra enfermedad inédita que tengas. Y busca a alguien solo para quejarte. Y no te quejes poco. Quéjate mucho. Haz muchas cosas, pero muchas, Distráete todo lo que puedas, aunque sean inútiles para distraer tu soledad. No te hables, tú contigo no te hables. Y a ser posible no te lleves bien contigo ni contigo. No, tú con parlotear te conformas. Y dependiendo de tus circunstancias, educación, edad o situación, a ser posible, ahógala en alcohol, sexo, droga o en alguna ludopatía o en algún problema de televisión de alguna cadena amiga. Y sobre todo, no te fíes de nadie. Termino con esto. Creo que solamente podemos hacer frente a la soledad haciendo tres cosas en el ámbito de la salud. Primero, reconociéndola para poder vivir a un nivel más que el aparentemente que vemos, asumiéndola sin miedos ni aislamiento, con recursos y contactos, y escuchándola y escuchándote. Pero si en la soledad no hay más que silencio, pues si hacéis un poco de silencio, veréis a personas cómo se acercan de puntillas a acompañarte, como los voluntarios del centro en el que yo trabajo, a personas que se encuentran en demencia avanzada, reconociendo su dignidad y llenando todo su aislamiento de presencia, y en la presencia encuentro, y por lo tanto no consiguen que desaparezca la soledad, sino que hacen lo más difícil, que es compartirla. Y si me permitís, no sé si se oirá, ya sé que me salto el tiempo, pacientes a 10 días de morir, todos los jueves a la tarde, en una actividad que se llama Espacio de Encuentro. Estos pacientes, acompañados por algún voluntario, habiendo discernido sobre su situación de final de vida y sobre su soledad, que no podemos evitarla, pero sí acompañarla, deciden pasar la tarde haciendo pulseritas que van a vender para comprar medicinas a otros pacientes que se encuentran en lugares más desfavorecidos. Y lo que hacen para acompañarse en una soledad que no desaparece ¿Alguien puede decirme que estas personas no se van a morir sanas con una soledad acompañada? Muchas gracias. Muchas gracias, Xavier. Continuamos y después ya tendremos ocasión de comentar y de debatir. Damos paso a Fernando Broncano. Él es filósofo y catedrático de Filosofía de la Ciencia en la Universidad Carlos III de Madrid y doctor en Filosofía en la Universidad de Salamanca. El campo general de su trabajo es la noción de racionalidad. También tiene diversas publicaciones que no voy a entrar ahora a citar todas, sí que me gustaría citar la más reciente. Cultura es nombre de derrota, cultura y poder en los espacios intermedios, de Editorial Delirio. Y os invito especialmente que podáis entrar en la web del foro, como comentaba antes, para ver todo el recorrido de su obra y que os podáis acercar a la misma. Y sin más, Fernando, pues te doy paso. Adelante. Muchas gracias por invitarme. El hablar al final, tanto de la mesa como también de la reunión, pues hace que probablemente tenga que repetir cosas que se han dicho ya. En particular en la mesa voy a seguir con bastante de lo que comenzó a decir mi compañera Clarisa. El tema del que querría hablar es cómo la soledad tiene una base material que no notamos, cómo es una producción de las opciones que tomamos en el plano de la organización social de nuestra vida, el entorno material del que nos dotamos, del que nos rodeamos, cómo en un sentido la soledad es una producción de la cultura y de la sociedad que estamos creando. En este sentido, yo diría que
el diagnóstico que haría respecto al mundo, a la forma de modernización que hemos emprendido, que han emprendido nuestras sociedades en las últimas décadas, es el de una producción sistémica de desvinculación, de destejido de las relaciones sociales. Y eso se transmite y permea por todas las instancias, por todos los rincones de la sociedad. Querría hablar de la nostalgia que cada vez tenemos más de los viejos modos de estar. El por qué cada vez que la gente se indigna busca la compañía, busca ensamblar, juntarse en asambleas, unir los cuerpos, porque hay como una cierta melancolía de un momento, de un tiempo, a veces imaginario, en el que digamos, esos vínculos sociales todavía no estaban del todo rotos. Hay dos dimensiones claras que son producto de esta desvinculación generada socialmente, generada por la economía, generada por nuestra cultura material. La primera de estas dimensiones es el confinamiento. Ya se ha hablado aquí, ha aparecido ya el término. Tiene que ver con un tipo de aislamiento que está producido a veces por qué entornos creamos. Yo no sé si recuerdan, bueno, solo la gente que tenga mi edad, hubo un ministro de Franco que se llamaba Fraga, que hizo una ley de información y creó entonces unos espacios que se llamaban teleclubs. Los teleclubs fueron importantísimos en la cultura política española. Se nos ha olvidado ya, pero era el lugar donde se reunían en los barrios, en los pueblos, a ver la televisión. Y con ocasión de aquello la gente interactuaba, hablaba. Unos años después los teleclubs dieron origen a las asociaciones de vecinos, asociaciones de jóvenes, etc. Una de las cosas terribles que hizo nuestras formas de modernización fue desaparición de aquellos espacios. No solo por desaparición físicamente de los teleclubs, sino también cuestiones como, por ejemplo, el abaratamiento de la televisión. Aparentemente no produjo, era solamente abaratamiento de un cacharro, pero lo que produjo fue soledad en la casa, donde había un comedor, donde la gente se reunía alrededor de la mesa. Esa mesa desapareció y lo que apareció fue un sofá para que todo el mundo mirase a la televisión. Aparece ahí ya toda una larga serie de trayectorias materiales que van a ir produciendo confinamiento. El Walkman, que lo inventa Sony en el 1979, que hace que la gente y ahora ya toda la cascada de gadgets que nos rodean, que son productores también sistémicos de soledad. Fíjense en el comercio, fíjense lo que significa la desaparición de los pequeños comercios. La señora mayor que iba a la mercería a comprar unas medias no iba a comprar unas medias, iba a echar la mañana hablando con la dependienta, iba a socializarse, encontraba a las vecinas. En las franquicias comerciales o en un supermercado es terrible observar el silencio, es terrible observar cómo el paseo que hacemos detrás del carrito es un paseo en silencio, cómo miramos todos a un lugar, miramos a las estanterías, pero ya no se miran. Estamos creando una cultura material, una cultura diaria del confinamiento. Me contaba una doctoranda que está trabajando conmigo y como está trabajando conmigo en la tesis, pero para vivir está como tanta gente de su generación empleada en un call center. Me contaba cómo muchas de las llamadas que la mayoría despreciamos y colgamos inmediatamente, hay mucha gente que las aprovecha para hablar. Simplemente no ha tenido con quién hablar durante el día y la llamada de la telefónica, de quien sea, la aprovecha para contarle la vida. Lo vemos también con mucha gente con las cajeras del supermercado que a pesar de tener la cola detrás aprovechan, intentan mantener una conversación que nuestras formas comerciales hacen imposible. La segunda dimensión de esta soledad es el desarraigo. El desarraigo, escribía una filósofa
muy importante francesa, se llama Simone Weil, decía que el echar raíces sea quizás la necesidad más importante e ignorada del alma humana, una de las más difíciles de definir. Un ser humano tiene una raíz en virtud de su participación real, activa y natural en la existencia de una colectividad que conserva vivos ciertos tesoros del pasado y ciertos presentimientos del futuro. Participación natural, esto es, inducida automáticamente por el lugar, el nacimiento, la profesión, el entorno. El desarraigo, sigo leyendo a Simone Weil, constituye con mucho la enfermedad más peligrosa de las sociedades humanas, pues se multiplica por sí misma. Los seres desarraigados tienen solo dos comportamientos posibles: o caen en una inercia del alma casi equivalente a la muerte, como la mayoría de los esclavos en tiempos del Imperio Romano, o se lanzan a una actividad que tiende siempre a desarraigar, a menudo por los métodos más violentos, los que no lo son todavía o los que no lo son más que en parte. Estas dos dimensiones tienen mucho que ver con dos características de nuestra cultura material. Ya habló Carissa de ellas y quiero volver a insistir. Tienen que ver con la distorsión y la destrucción del tiempo. Es curioso, la soledad no se reconoce, ya ha salido varias veces aquí en la mesa. Se parece mucho a la idea de clase media. Si nosotros preguntáramos aquí, esto lo hacen a veces los sociólogos en una clase, preguntan a la gente, ¿quién se siente de clase obrera? Nadie lo levanta. ¿Quiénes os sentís de clase media? Entonces, la mayoría levanta la mano. Si luego seguimos diciendo algunas preguntas como, bueno, pero ¿podéis tener hijos? ¿Podéis compraros una casa? ¿Podéis hacer planes de futuro de dónde vais a estar en los próximos 15 años? Ya de pronto empiezan a aparecer las negativas. Si vamos describiendo lo que tendría que ser una vida aceptable, de pronto la mayoría que se sentía de clase media realmente es lo que está ocurriendo, una clase de media empobrecida. Pues bien, si empezáramos a decir quiénes están solos, la mayoría, salvo diríamos los ancianos, los enfermos, etcétera, pero no lo reconoceríamos. Si seguimos haciendo preguntas, probablemente empezaremos a pensar que la soledad es una enfermedad mucho más extendida de lo que parece, y en aquellos lugares donde parece. Ya se ha hablado de los niños, habló Carissa, ya se ha hablado de más cosas, pero hay una autora, Olivia Lang, que es una autora de cultura, escritora de cultura que vive en Estados Unidos, en Nueva York, escribe un libro que se llama La ciudad solitaria, que habla de la experiencia de gente que parece que no tiene soledad y lo está. Un autor español muy perceptivo, Jorge Moruno, que habla de un libro que acaba de sacar, No tenemos tiempo. La importancia que está teniendo el no tener tiempo en la soledad sistémica de la ciudad. Uno ve a qué horas están llenos los trenes de vuelta, el metro, son las 9, las 10. ¿A qué horas? ¿Cuánto tiempo tenemos para conversar? ¿Cuánto tiempo tenemos para mantener relaciones? ¿Cuánto tiempo tenemos para visitar a los amigos? Un indicador interesantísimo de soledad es el crecimiento que está habiendo de las redes de contactos, Tinder, Badoo, una cantidad que están increíbles, que es muy interesante, o el uso de otras redes como Instagram para intentar socializarse, subir un perfil a ver si logramos que de esta forma nos quieran más, mantengamos más relaciones. La distorsión del tiempo es una producción sistémica de soledad. Ya voy a ser muy breve para dar tiempo a que podamos conversar y discutir. La distorsión del espacio. ¿En qué medida nuestras culturas materiales, nuestra organización del espacio geográfico, del espacio físico, incluso el espacio de intimidad en el que habitamos, cómo está produciendo soledad? Pensemos, por ejemplo, en las clases privilegiadas, cuando todavía en la expansión, cuando había clases medias reales, se optó por algo que era
el irse a los suburbios, el irse a aquellos lugares donde habían adosados, acosados, decía un amigo mío, urbanizaciones que aparentemente eran ideales, estaban relacionados con un cierto imaginario de vuelta a la naturaleza, de vida maravillosa, pero que en realidad eran producciones de soledad, eran desvinculaciones de la vecindad, donde ya uno solo podía ir a comprar yendo al centro comercial y reuniéndose, si es posible, en los fines de semana. Pero ¿qué ha ocurrido desde entonces? ¿Qué ha ocurrido cuando nuestras ciudades se han sido sometidas a una presión económica, cuando esta globalización lo que ha producido ciudades como Madrid, como Londres, como Nueva York, como París, como Barcelona, como San Sebastián? Primero llegaron los millonarios, compraron las casas de los ricos compraron las casas de la gente de la clase media se trasladó y gentrificó los barrios de las clases bajas. No hay que ir más que aquí a Lavapiés o a otros lugares, y el resto alquiló habitaciones. Ya habló de ello Clarisa. ¿Cómo se puede mantener una vida de relaciones, una vida interdependiente con una habitación? Está muy bonito cuando uno está de Erasmus, pero realmente si ahora observamos las vidas reales, por ejemplo, de la tasa de divorciados que se tienen que ir a vivir a una habitación porque ya su sueldo no le da para pagar la ayuda para los niños y pagarse una casa. Buena parte de muchas de las reacciones que hay tan terribles antifeministas tienen mucho que ver con otras razones, por ejemplo, estos fracasos que está habiendo de la posibilidad de tener vidas en común. En fin, estamos en un lugar donde por suerte se pueden hacer políticas que intervengan en la cultura material que produce soledad. Es verdad que hay muchas cosas que se pueden hacer en el terreno del trabajo social, en el terreno de la salud, pero hay otras muchas más cosas muy importantes que se pueden hacer en el terreno de detener la destrucción del tiempo, la destrucción urbanística de los espacios comunes. No hay lugares donde los niños jueguen. ¿Dónde juegan los niños en Madrid? ¿Dónde juegan? Ya no es solamente el que tengan que ir, se pasen el día mirando la televisión o tengan que ir a su casa a altas horas de la tarde, sino dónde pueden estar con sus amigos esas horas y horas que hacían que esos niños al llegar a la adolescencia ya tuvieran una experiencia de lo que es la interdependencia, lo que es el acompañamiento. Bueno, esta era mi idea. Es decir, las opciones que tomamos, que no nos parecen más que opciones económicas, opciones de ordenamiento del territorio, opciones tecnológicas como comprarnos un cacharrito, son de hecho producciones sistémicas de soledad. Gracias. Fantástico, pues muchas gracias, Fernando, y gracias a los tres. Como os habéis ceñido mucho al tiempo, antes de abrir el turno de debate y que podáis hacer preguntas e intervenciones, como habíamos hablado un poco, pues os damos la oportunidad de que podáis comentar lo que han dicho los otros ponentes de la mesa durante 4 minutos, 5 máximo, y así podríamos dar paso a las intervenciones del público. Clarisa, cuando quieras. Muchas gracias, la verdad que ha sido muy interesante. A mí me ha surgido una reflexión y pienso, creo que ambas dos, pero sobre todo Fernando, el tema de la destrucción del tiempo que hablas, ¿no? Esto, yo creo que vivimos en una sociedad que se ha ido acelerando, hay una aceleración que hace que el tiempo sea como un bien que nos va marcando. Y recordaba a alguien que me dijo que, no sé si lo voy a decir bien y por ahí me corriges, como que la traducción, la palabra tiempo viene de cronos, pero también hay otra palabra que es kairos, que también significa tiempo. Cronos sería el tiempo en tanto medición, ¿no? El tiempo cronológico, y kairos es el tiempo de maduración, el tiempo que llevan las cosas, ¿no? Entonces creo que deberíamos destruir el cronos y empezar al kairos, ¿no? Eso que mostrabas al final, esta gente compartiendo la soledad, ¿no? Dando ese tiempo que es necesario para estar con el otro. ¿Cuánto tiempo?
el que necesita madurar eso, ¿no? Entonces, lo de la calidad de las relaciones tiene que ver con ese tiempo, no con el tiempo del crono, ¿no? Y me encantó la visión de salud que nos transmites. Creo que es esa salud que echamos de menos, que tenga la parte espiritual, la parte emocional, ¿no? No es solo el cuerpo que duele, esto de las personas que sufren. Me parece como que es una mirada muy poderosa. A mí me han resultado muy evocadoras vuestras dos intervenciones. Y me trae a la cabeza esto que en tiempos de un anterior alcalde de la ciudad se desarrolló en Madrid, que creo que una socióloga brasileña afincada en Panamá llama las ciudades fortaleza, que son estos artefactos en los que vive muchísima gente en la ciudad, rodeadas de vallas donde dentro tienen una poza de agua llamada piscina y un pádel que nunca te da tiempo a coger, ¿no? Y donde, como vivimos en un espacio amenazante en el que nuestros hijos se pueden tropezar, es mejor que se tropecen de muros para adentro que de muros para afuera, no sea que se contagien de cosas extrañas, ¿no? Y donde la vida se organiza como si fuera en Star Wars, ¿no? Es decir, bajas en el ascensor hasta la plaza de aparcamiento, donde te montas en tu nave y vas a este lugar de liberación llamado trabajo, donde sabes a qué hora entras y no sales, y en medio pues tienes tiempo para la práctica espiritual en la hora de atasco de ida y la hora de atasco de vuelta. Los espacios no habitados de un otro en esa realidad son muchos, ¿eh? Los espacios no habitados son muchos. Y creo que todo eso se hace en un marco dentro desde donde yo miro la realidad, y vosotros me sugeríais desde vuestra intervención, donde este sistema filosófico, que es el neoliberalismo capitalista, que eso no es un sistema económico, sino que es un sistema promotor de ideas, que además pues con sus grandes altavoces va consiguiendo que nosotros estemos revestidos de ellos en nuestras conductas. El sistema fundamentalmente lo que vende es cuidados. Yo no sé si somos muy conscientes de esto. El gran negocio del sistema es vender cuidados. Cuidados en la infancia, cuidados en la adolescencia, cuidados en la juventud. Cuidados, donde compramos cuidados, pero son cuidados llenos de descuido. Es decir, porque creo que te regalo, ¿no? Es decir, mientras ibas hablando de desarraigo, de espacio, de confinamiento, creo que tienes mucha razón. Creo que hay una palabra, si me la permites, que tiene que ver que es que el sistema fundamentalmente lo que ofrece es descuido. Vivimos en una realidad llena de descuidos y de descuidamiento, donde las personas no es que sean mal cuidadas, sino que fundamentalmente vivimos realidades de descuido. Y la soledad y el sufrimiento que viene detrás de ella creo que es consecuencia segunda de una realidad de descuido, que es en la que vivimos habitualmente, ¿no? Bueno, pues era esto un poquito lo que me venía a la cabeza de las cosas que vosotros comentabais. Gracias. Quería hacer un comentario al hilo de este concepto extenso de salud que planteaba Xavier. Un fenómeno que es muy observable en los últimos tiempos es el crecimiento de los libros de autoayuda. No sé si han observado que de pronto, donde antes había libros de filosofía, ahora han desaparecido y solo hay libros de autoayuda. Es muy interesante este fenómeno porque nos habla, junto con otro que es muy parecido, que es la proliferación de centros de salud, no del sistema de salud, sino naturterapia, no sé cuántos, pero están por todos los barrios, en todas las esquinas. Hay un pequeño centro, fitoterapia, risoterapia, etc. Hay toda una enorme red cultural de cosas que tienen que ver con algo que es la percepción de que nos pasa algo
Generalmente es depresión, pero que nadie quiere reconocer que no somos capaces de salir solos de ello. Entonces, uno busca en los libros de autoayuda, usted si quiere puede, dentro de usted están todos los medios para arreglar, si se siente deprimida es porque usted tiene la culpa. Al final, mire dentro de uno, y dentro de uno no hay medios para salir adelante. Entonces, tiene mucho que ver la experiencia de la soledad y estas nuevas enfermedades de la depresión y sobre todo de la autoculpabilización de la depresión. Uno va a una chica que es soltera, que tiene una hija que está a punto de quedarse sin trabajo y va a la doctora y le dice, me encuentro deprimida. No, dentro de ti están las fuerzas. No, tía, no es eso. No es eso. Hay algo en el que nuestras enfermedades, nuestra soledad, son también enfermedades y soledad social. Un solo comentario que creo que es importante, hilando con lo tuyo, ¿no? No es lo mismo, yo que me toca intervenir en tema de duelo, no es lo mismo un grupo de autoayuda que un grupo de ayuda mutua. Y creo que, es decir, estamos comprando un concepto de un ser que no existe, que es el individuo, ¿no? Es decir, existirá el ciudadano, existirá la persona, tanto uno como el otro creo que son personales, y como son personales son comunitarios, se decía, pero el individuo es un artefacto que no existe y que es un objeto fantástico para movilidad laboral, para un montón de cosas en la que los otros son inexistentes. Y como os decía antes, ¿no? Es decir, somos vivíparos, no podemos vivir sin los otros, son los otros los que nos construyen y nos completan, ¿no? Sí, si no... No. Comenta y si quieres... Me interesa también que podamos tener un diálogo. Sí, la idea es poder aprovechar que todavía tenemos 30 minutos, ya si acabamos un pelín antes, ¿no? Que después hay que ir a otro acto. Muchas gracias a los tres también por esta segunda ronda. La idea es, pues como hemos hecho en la mesa anterior, que podáis levantar la mano, hacer preguntas concretas a alguno de los ponentes, también reflexiones, porque creo que tal y como se han planteado, ¿no? las intervenciones de los tres, pues ayuda también a poder hacer reflexiones y también estáis invitados a ellos. Yo tengo algunas preguntas, pero ya he hablado demasiado, así que os toca a vosotros. Y la idea es que podáis levantar la mano, os acercamos un micrófono y que podamos lanzar preguntas desde el público y unas 3 preguntas aproximadamente y luego os damos paso a responder y así quizás se pueden aglutinar las ideas. Adelante. Si os podéis presentar y decir vuestro nombre, pues luego será más fácil hacer referencia. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Juan. Yo trabajo en el voluntariado con personas enfermas o en situación de soledad. Y entonces, bajo mi modesta experiencia, entiendo que cuando se habla de soledad, como cuando se habla de enfermedad, es una circunstancia que produce, sobre todo, un gran sufrimiento en el espíritu. Y cuando tratamos de resolver este tipo de problemas, entiendo que no se pueden solamente resolver con medidas políticas, entre comillas, creando sistemas, metodologías o protecciones para atender a esas personas que viven en soledad, que también hay que hacerlo. Pero no dejemos de pensar que la cuestión de atender la soledad no es cuestión de otros, es cuestión también nuestra, porque el que vive en soledad necesita ser acompañado en su soledad. La soledad ni es buena ni es mala. Depende de cómo se enfoque, cómo se interprete. Depende de si se acepta o no se sabe aceptar. Y es muy duro, y entendamos eso, que cuando se vive en soledad no deseada, no se encuentre un hombro donde apoyarse
y ayudar a salir de esa soledad, interpretándola bien, sacando toda la asertividad, pero también la resiliencia interior y procurando que en esa labor de acompañamiento nos sensibilicemos todos. Todos podemos hacer algo. Y ese algo, en mi modesta opinión, insisto, es una labor de acercamiento muy próxima y muy individual, del tú a tú. Esa es mi experiencia y es la que quiero aportar. Gracias. Muy bien, pues sí, no parece que nadie más levanta la mano o no lo veo porque tenemos los focos realmente, son cegadores, ¿no? Vale, pues entonces voy a plantear yo alguna cuestión. Si os parece, ¿quieres contestar? Sí, adelante. Sí, Juan, ¿verdad? Me parece brillante lo que has dicho. Yo creo que todos podemos hacer y pequeñas cosas, porque a veces reclamamos relaciones, miramos desde nosotros y no miramos desde lo que podemos dar, ¿no? De que salir apurado, acelerado y no saludar o no decir buenos días o no tener el momento de pausa para establecer la relación con el otro, con cada uno de los otros que nos cruzamos. Creo que es ese poco que nos humanizaría, que sería esa resistencia a un sistema que nos está acelerando y deteriorando. Gracias. Gracias. Antes Xavier daba un listado, ¿no?, de como contraconsejos o contraindicaciones, ¿no?, que cuando decíamos antes, ¿no?, que lo comentabas tú también, Fernando, que pensamos que los solos son los otros, ¿no? Y nadie es clase media y nadie está totalmente acompañado en realidad, ¿no? La gran mayoría no. Y cuando dabas esta clase de contraindicaciones y las miraba, pensaba, creo que cumplo varios puntos en muchos momentos, ¿no? Y a veces, quizá, en lugar de hablar en qué hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer, también nos ayuda a identificar, ¿no? Comentabas antes, y a colación de la última intervención, la importancia de un voluntariado que sea bidireccional, que sea acompañar, que sea escuchar y potenciar también la autonomía, ¿no?, que tanto en tu presentación como la de Clarisa se veía como se veía como algo fundamental. Ahora te pido que en vez de contraindicaciones o contraconsejos, que también puede plantearse desde este punto de vista, puedas indicar algunas de las claves, ¿no?, también en toda tu labor, ¿no?, con personas voluntarias, para que realizar un voluntariado que no sea visto siempre desde la beneficencia o desde esta parte salvadora, ¿no?, de alguna forma. Sí, siguiendo un poco lo que planteaba Juan, ¿no?, que me parece que su intervención era muy pertinente. Cito a dos personas, a Erich Fromm. Recordamos, ¿no?, aquel libro de Ser y Tener, ¿no? Es decir, creo que mucho de esto tiene que ver con el itinerario que hay que hacer de pasar del tener al ser, y creo que vivimos en una sociedad que nos hemos convencido de que es mejor tener que ser. Y hay otro filósofo maravilloso, Martin Buber, muy desconocido para la mayoría de la gente, que habla entre el yo y el ello y el yo y el tú. Es decir, y Buber dice que uno pasa a ser yo cuando hay un tú que te reconoce como tal. Bueno, esto, que parece que es una larga cambiada, tiene que ver con los peligros también del voluntariado. Es decir, el voluntariado no es un ente benéfico y bondadoso en sí mismo. Es decir, el sistema en el que vivimos promueve un voluntariado que yo llamo de islas de humanización, bastante calvinista, que lo que muchas veces pretende es paliar la soledad de aquel que va a hacer la misma acción voluntaria. Por lo tanto, creo que una de las cosas que es importante es también clarificar y aclarar la motivación desde dónde hacemos la acción social, ¿no? En primer lugar, creo que es importante colocarnos en modelos de voluntariado que, más que ver con islas de humanización, tengan como pretensión la generación de espacios liberados. Es decir, donde haya personas que puedan tener espacios donde se produzcan encuentros verdaderos. No todos los voluntariados promueven encuentros verdaderos, ¿eh? No todos. De tal manera que, como dice Luis Aranguren, en vez de promover el ONGismo y promover el hacer mucho y ser muchos, creo que el voluntariado debe de ser una realidad que se mueva desde un planteamiento de ética de virtudes.
Por lo tanto, creo que no me quiero escapar, es decir, pero sí creo que estas cosas hay que decirlas antes de decir esto. ¿Cuáles son los criterios? A mi modo de entender, un voluntariado de calidad que ayuda a las personas en situaciones de soledad a poder hacer el itinerario acompañado, no sin robarle su soledad. Me preocupa mucho, es decir, que entremos en espacios donde hay personas que estén viviendo la realidad de soledad y nuestra acción voluntaria lo que pretenda sea robarles incluso su soledad, ya es lo último que te queda, no, sino que entren en esa realidad acompañándola. Creo que para eso son fundamentales actitudes como la amabilidad, actitudes como la benevolencia, actitudes como la bondad, la promoción de la escucha, el saber estar promoviendo la libertad del otro, crear actitudes de generosidad, ser capaces de ofrecer presencia, ser capaces de manejarse en los espacios de silencio y sobre todo creo que hay un valor fundamental que tiene que ver con la gratuidad y es el de la compasión. Es decir, creo que tenemos que reivindicar la compasión gratuita de saber estar presente con el otro, sosteniendo la realidad que el otro vive. No sé si te contesto. Gracias. Sí, adelante. Buenas tardes. Mi nombre es Cristina y a mí, escuchando sobre todo a Xavier, me viene mucho la palabra miedo, ¿no? Cuando hablabas de esa necesidad que tenemos del otro para relacionarnos y cuántas veces eso nos sucede y por qué no es por miedo. Incluso tus últimas palabras ahora también, ¿no? Ese miedo muchas veces a estar presente, a acompañar ese silencio, ¿no? Tan difícil de hacer en determinadas situaciones, pues en cuidados paliativos seguro, ¿no? Que pues el estar ahí simplemente, acompañar la soledad, ¿no? Yo pienso que mucho de eso también pueda venir por ahí, ¿no? Por esta cultura que tenemos del miedo a todo lo externo, a esas comunidades que hablabas antes, ¿no? Que todo quede fuera. Ayer me preguntaba a mi hija de 8 años, ¿por qué en el autobús la gente siempre va sola? Si no se conocen, no se sienta ninguno al lado del otro, ¿no? Igual hoy le doy una vuelta y la puedo responder, ¿no? Pero quizá, vamos, estaba segura que mucho venía por ahí, ¿no? ¿Cómo influye, o cómo veis vosotros que influye esa variable del miedo? Adelante, podéis contestar porque no hay más intervenciones, o sea que os animo. La verdad es que no acabo de entender muy bien la pregunta, no sé muy bien qué responder. ¿Me la podrías reformular? Si no, sí. ¿Qué influencia tiene el miedo en esa desvinculación, en ese desarraigo, en ese dejar fuera a los otros en vez de vernos dentro de ellos? Yo es que, a problemas complejos solo hay formas de reacción compleja. Antes hablaba del sufrimiento. El sufrimiento que va acompañando siempre a la soledad tiene mucho que ver con una percepción subjetiva y no lo vamos a arreglar, digamos, con medidas globales o institucionales. Ahí tiene que haber crear zonas de encuentro, crear posibilidades de salir. Pero yo creo que hay un montón de medidas que tenemos ya a nuestra disposición que van muy en la línea de lo que estaba exponiendo ahora Xavier, que es crear espacios y tiempos de encuentro. Eso no es tan difícil, no es tan complicado, tiene mucho que ver con desear hacerlo y no siempre es una cuestión solo política, es cuánto tiempo vas a dedicar a conversar, cuánto tiempo vas a dedicar a estar con otros. Pero también hay medidas políticas, como por ejemplo el restringir las horas extras, el decidir que las horas de trabajo tienen que ser compatibles con la vida. Esta es una conquista que lleva la historia del movimiento obrero 200 años planteándolo. Si se sale a las 8 o las 9 de la tarde y se ha empezado a las 8 o las 9 de la mañana, no hay forma de arreglar la vida. Hay otras medidas que no tenemos lugares.
Los bares, los lugares de encuentro, primero son caros. Hay mucha gente que no tiene tiempo, no tiene dinero para ir para socializarse en los bares. Y segundo, son lugares ruidosos, no son lugares de encuentro. Hay toda una... tenemos a nuestra disposición medios técnicos, aunque sean, que yo creo que, por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona, cosas que está haciendo de aplicaciones para que mucha gente que está sola en casa pueda sentirse en red con otros. Es decir, hay una reutilización, una resignificación de tecnologías que tenemos ahora que han sido creadas para producir soledad, que podemos resignificarlas y revertirlas para producir conexión y para producir afectividad. Las redes que están creadas para producir egoísmo, egotismo, autoorgullo, polarización, podemos crear nuevas redes, podemos plantearnos reutilizarlas para todo lo contrario, para crear redes de solidaridad, redes de acompañamiento, que no necesitemos manuales de autoayuda, sino que sea ayuda mutua. Hay medidas que tampoco es hacer la revolución, son a veces desde muy pequeñitas en el entorno de la comunidad hasta más grandes como el entorno del ayuntamiento u otras como pueden ser medidas del horario laboral. En fin, yo creo que la soledad, si es algo producido socialmente, una parte, por supuesto, hay otra que es de la condición humana, pero esa parte que ha sido producida socialmente podemos también revertirla socialmente. La soledad de los adolescentes, que está asociada a su adicción a los WhatsApp o se puede revertir, se pueden rehacer muchas cosas. Yo creo que ahí hay todo un proyecto político que tiene que ver con en vez de soledad, construir conectividad, construir tejido, construir afectividad. Muchas gracias. Hay 3 preguntas ahora. Necesitamos tiempo y también necesitábamos tiempo para que se animara el debate. Y así ha pasado. 4, veo. ¿Alguien da más? Vale, perfecto. Si queréis contestar a esta última aportación o si no, damos paso a las preguntas y recogéis lo que... Xavier, ¿sí? ¿Damos paso a las preguntas? Sí. Vale, pues aquí adelante había una pregunta. Y la siguiente será por allí. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Javier Segura. Trabajo en Madrid Salud, en promoción de la salud y coordinando el Plan Madrid Ciudad de los Cuidados. Había una pregunta esta mañana sobre el tema de los barrios, ¿no? Alguien preguntaba que qué barrios son más saludables en Madrid, qué diferencias hay. Y quiero preguntaros sobre el tema de barrios y soledad, en el sentido de que cuando habéis hablado de cómo nos gusta la ciudad. Nos gusta la ciudad con un urbanismo de manzanas cerradas, un camino desde el lugar de donde habitamos al lugar donde trabajamos, como decía antes Javier, con esos coches en que la espiritualidad está reducida a esa hora, etc. Es decir, está muy claro cuál es el imaginario, digamos, o cuál es la imagen de lo que no nos gusta, ¿no? Pero la cuestión es que para construir lo que nos gusta tenemos que tener un imaginario de cómo sería una ciudad que nos gustara. Y en ese sentido os preguntaría, más que una ciudad, como dentro del concepto de comunidad para nosotros barrio es muy importante dentro de una ciudad, ¿no? Si vosotros tuvierais la magia, ¿no?, de poder diseñar un barrio, ¿no?, que fuerais, no sé si decir Dios, o si fuerais un urbanista, o si fuerais... yo qué sé, ¿no? Y podríais incluso elegir dónde vivir, ¿no? Tuvierais ese privilegio, en qué barrio vivir, ¿no? ¿Cómo sería para vosotros un barrio en el que la soledad no existiera o se pudiera vivir de una forma más humana, como decía antes Javier? Muchas gracias, Javier, por esta pregunta para soñar un poco. Vamos con la siguiente y así quizá luego podamos recoger varias respuestas. Hola, buenas tardes. Soy Fabio, de Amigo de los Mayores, aquí de Madrid. Y mi pregunta en realidad va un poco relacionada. Bueno, nosotros tenemos proyectos para paliar y para prevenir la soledad, pero claro, nos topamos con realidades que son realmente complejas como para realmente prevenir sobre todo, ¿no? Entonces, la pregunta va en el sentido de, ¿es posible prevenir la soledad en el sentido antes de que aparezca en un contexto urbano como el que estamos, masificado, con tanta desigualdad?
y donde está todo mercantilizado. Esa es una pregunta. ¿Cómo? Si tenéis alguna idea desde vuestra área de experiencia, si nos podríais compartir. Gracias. Muchas gracias. Recogemos una pregunta más que estaba aquí adelante. Si os parece, respondéis. Y luego hay dos más. Y si alguien... No, por ahí detrás. Bueno, por orden, si queréis, vamos, por respetar. Pero sí, aquella primera fila, la segunda. Ahí. Y gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Pilar y quería hacer una pregunta a toda la mesa, y es si hay alguna relación entre dos cosas que se han dicho, entre el crecimiento de libros de autoayuda, el crecimiento de los centros de terapias alternativas y el saber estar solos, saber acompañarnos y crecer, saber trascendernos a nosotros mismos. Si encuentran alguna relación, pues a mí me gustaría que se hablara un poco. Gracias. Muchas gracias. Pues si os parece, si queréis hacer algún comentario sobre estas tres intervenciones de Javier, Fabio y Pilar, y después quedan dos más, por tanto tampoco, bueno, si podemos ir un poco al grano, mejor. Yo empiezo. A ver, soñar un barrio. Creo que lo que primero que haría es ir al barrio y hablar con la gente, juntar a la gente, ¿no? Juntar a toda la gente, ver quién está en ese barrio, a los niños, preguntarles qué, ¿no? Yo llevo poco en Madrid y no pude elegir barrio, ¿no? Porque, bueno, sabemos cómo es la situación y las posibilidades, ¿no? Pero sí de mi barrio me fijo qué hay y creo que eso es lo que tenemos que hacer, ir, mirar y hablar y escuchar mucho a la gente. Creo que los barrios cambiarían si los juntamos, si hacemos de los espacios un lugar para rediseñar, ¿no? Hay muchas experiencias de hacer esto en algunos barrios y genera lazos. Yo no sé si cambia el barrio, pero genera lazos, genera relaciones, genera otra mirada del barrio. Con respecto a Pilar, creo que era, que planteabas lo de crecimiento de tu ayuda, yo creo que es también como esta necesidad de conectar, ¿no? Con lo de uno, como que buscamos respuestas. Xavier decía, somos, no me acuerdo cómo dijiste, somos defectuosos o algo así. No sé qué decías. Un proyecto a completar. Eso, algo así. Somos deficitarios, decía. Somos deficitarios. Y esto es lo que nos mueve a buscar cosas, a crear cosas, a darnos respuestas, a entrar en contacto con cosas nuevas. Luego que también puede ir por allí. Nos preguntamos más, queremos mejorarnos, ¿no? Y también encontrarnos. Yo creo que estos lugares también lo que proponen es una suerte de vínculo desde otro lugar, no desde lo laboral o desde las relaciones del estudio, sino desde los intereses de preguntarse cosas. Y creo que por ahí puede haber alguna relación. Yo soy de barrio de pueblo, que no es lo mismo que ser de barrio de ciudad. Y además vivo en un barrio del sur de la ciudad, ¿no? Yo lo primero que pediría sería bancos. Bueno, conozco al concejal de este área y siempre que puedo le pido bancos. Porque creo que la gente necesita espacios donde salir y donde sentarse, y cuando te sientas corres el riesgo de que alguien se te siente al lado, y fuentes, grifos, es decir, cosas muy básicas, es decir, bancos y grifos, bancos cerquita porque la gente se cansa de andar y entonces va andando de banco en banco y demás. Luego hay algo que a mí se me hace muy difícil de entender. Yo de educación sé lo justo, ¿no?, para andar por casa, pero nunca he entendido cómo los colegios del barrio no se organizan para enseñar a amar a los niños el lugar donde viven. Aquello que amas lo cuidas y aquello que odias lo maltratas. Entonces, frente a donde yo vivo, en verano suele venir una pareja a llenarnos la calle de pipas. Las tiran allí en el suelo. Y digo,
Es decir, aquellos odian el lugar donde nosotros vivimos, ¿no? Porque a mí no se me ocurriría tirar las pipas al suelo, ¿no? O un papel al suelo, o una colilla al suelo. Es decir, ¿por qué? Pues porque si amo la realidad, entonces se me hace muy difícil de entender cómo no se promueve desde las más tiernas de las infancias o en el ámbito del mundo de los jubilados, es decir, experiencias que nos ayuden a querer y amar la realidad donde vivimos y por lo tanto, queriendo la realidad donde vivimos, podemos querer a los que viven en esa realidad, ¿no? Porque creo que uno de los problemas de estas ciudades fortaleza en la que vivimos son autodefensivas. Nos defendemos del señor esta palabra tremenda, de la urba de enfrente, ¿no? Es una cosa tremenda, ¿no? No sé si te sirve, Javier, eso. Y creo que otra de las cosas sería intentar persuadir a las entidades para que formemos parte de cosas comunes, ¿no? Como en aquella primera conversación en la que hablamos, es decir, que diferentes entidades fuéramos promotoras de una salud común, es decir, que los colegios, que las asociaciones, es decir, creo que los vecinos del entorno debemos de ser promotores, después de escuchar a todo el mundo y hablar con todo el mundo, de proyectos que sean comunes. La salud del barrio no puede ser un problema del ayuntamiento, es también problema del ayuntamiento. Y es problema del gobierno y es problema de la comunidad, pero también es problema de los vecinos, ¿no? Lo gordo tiene que ser problema de todos, ¿no? Entonces creo que tiene que ir por ahí. Segundo, respecto a lo que Fabio creo que eras, ¿no? ¿Es posible prevenir la soledad? Yo creo que sí es posible prevenir la soledad, sobre todo si educamos a las personas en inteligencia emocional desde los ámbitos más iniciales. Esta frase a mí me parece terrorífico, de cuando eres niño te dicen, bueno, qué bien que ya te puedes valer por ti solo. Está bien, ¿no? Contextualizada, pero creo que no sea el objetivo. Es decir, somos dependientes. Nadie se autoembaraza, nadie se enseña a hablar a sí mismo, nadie se enseña a andar a sí mismo, nadie se enseña a sonreír a sí mismo. Es decir, somos dependientes, todo el rato somos dependientes y creo que ser dependientes es nuestra gran oportunidad. Claro, si yo pregunto aquí, después de decir esto ya todo el mundo, pero si antes de decir yo esto hubiese preguntado cuál es el objetivo de nuestra vida, es si es ser dependientes o ser autosuficientes, pues si decimos la verdad, la mayoría de nosotros aspiramos a ser algo que no es posible, que es ser autosuficientes. A mí me encanta ser dependiente. Me encanta ser dependiente. Y necesito de los demás. Sin los demás no soy yo. Entonces creo que educar en esa clave nos ayudaría a percibir que la presencia de los otros no es una agresión. Y Pilar, creo que los libros de autoayuda fundamentalmente le ayudan al que los escribe, sobre todo si los venden. Es decir, creo que Eckhart Tolle y toda esta pandilla, además me parecen gente peligrosa, porque consiguen crear una idea de las cosas simple y en la vida no hay problemas, es decir, los problemas simples tendrán una respuesta simple. Los problemas complejos, como tengan una respuesta simple, mal vamos. Creo que todo tiene que ver con la incapacidad también de aceptarnos como no solo dependientes, sino como limitados. Creo que no creemos que de algo limitado pueda salir nada bueno, y entonces estamos todo el día pretendiendo arreglar cosas que solo son condiciones existenciales. Es decir, sufrir es una condición existencial, ser limitado es una condición existencial, y aprender a sobrellevarnos y acompañarnos a nosotros mismos en el límite de nuestra existencia es un aprendizaje que tenemos que hacer, pero se nos educa en que somos infinitos y más allá. Pues no, somos finitos y más acá, y esa es nuestra condición y tenemos que aprender a vivir con ello. No sé cómo imagino un barrio, pero sí, casi todos hemos visto cómo se destruyen los barrios, es decir, cómo poco a poco van desapareciendo las tiendas, cómo van apareciendo las franquicias, cómo van apareciendo los supermercados, cómo la educación cada vez se orienta más hacia la competitividad, hacia tú tienes que invertir en ti mismo, cómo en nuestros proyectos de vida se convierten en currículum vitae, es decir, que hay toda una degeneración que en lo que termina es produciendo la enfermedad de la soledad.
contestando. ¿Se puede prevenir todo esto? Claro. Se pueden introducir medidas, decía antes, en muchos niveles, tienen que ver con introducir incentivos en la educación, en la vida diaria para la cooperación, incentivos que no necesariamente tienen por qué ser económicos, pueden ser simplemente formas de organización que sean más placenteras que las competitivas, crear incentivos para que la gente se encuentre. Llevamos a la gente mayor, se la llevan en excursiones, multiplicando este turismo bárbaro, pero no se hace con ellos tareas de cooperación, tareas de encuentro, bailes, todo un montón de cosas que podrían ser mucho más placenteras. Hay medidas que exigen presupuesto y hay otras muchas que no. Por supuesto necesitamos espacios, crear espacios de encuentro y tiempos de encuentro. A lo mejor ahí sí hay planes urbanísticos, pero en otros lo que necesitamos son a veces pues, medidas legales para hacer más difícil la destrucción del barrio, ¿no? Simplemente para que cueste más la destrucción de esos pequeños lugares de encuentro que son el pequeño bar, la mercería, la librería. ¿Cuántas librerías desaparecen al mes en Madrid? ¿Y qué eran las librerías? Eran lugares de encuentro. Eso sí se puede prevenir. Pueden encontrar formas, por ejemplo, de cooperativas, de librerías para que puedan competir con Amazon. Hay un montón de cosas que podemos hacer. Se puede prevenir la enfermedad social de la soledad creando incentivos para la compañía y la solidaridad. Muchas gracias. Clarisa, os pido la palabra, si es muy breve, porque tenemos 2 preguntas más. Si no, pasa. No, solo que con lo de la prevención de la soledad era que creo que tenemos que prestar atención a las transiciones de la vida. ¿no? O sea, prestar especial atención a la transición al mundo laboral, o la transición a entrar al colegio, a ser padre. En todo el recorrido de la vida creo que son los puntos donde se puede producir como una nueva soledad, ¿no? Y creo que hay que prestar especial atención. Bueno, Cronos desgraciadamente manda hoy, así que tendremos que... Hay 2 preguntas más y son muy breves y os pediría que lo cerraseis con 1 minuto porque tendríamos que cerrar la mesa cada uno. Una estaba por ahí al final, no sé si se mantiene o he visto bien, ¿sí? Y luego aquí delante y ya os daríamos paso para finalizar. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por esta jornada, por este día. Muchas gracias por estar ahí. Más que una pregunta, que es una pregunta, yo vengo aquí a aprender sobre el tema de la soledad, también es compartir con los presentes un proyecto del que formo parte. Mi nombre es María Luisa Forniés y formo parte de la ONG Acervo Intergeneracional. Formamos voluntarios culturales e intergeneracionales, voluntarios muy especiales porque llevan a las personas que tienen movilidad reducida y que lo solicitan, llevan todos los recursos de la biblioteca municipal en la que formamos parte. En este momento estamos en Galapagar, en el pueblo de Galapagar. Llevamos voluntarios que formamos a voluntarios en la muestra que tenemos de generaciones diferentes y los formamos en el respeto al otro. Sobre todo en este momento vamos a personas muy mayores y lo que encontramos en las personas es la soledad. En ese respeto, cuando formas al voluntario, le dices que busque en el otro lo que le hace diferente, lo que le hace único, que si solamente tienes 1 hora a la semana para ir, que cuando cruzas el umbral de la casa o de la residencia, dejes en la puerta tus problemas, tus circunstancias y entres íntegro, en pensamiento, en cuerpo y en alma, dispuesto a escuchar, más que a hablar. Nuestros voluntarios trabajan, nuestros voluntarios tienen poco tiempo y en ese poco tiempo son capaces de buscar tiempo, de lanzar redes de comunicación entre generaciones diferentes, de llevar el acervo que ellos tienen y llevarlo a otros y encontrar en la otra persona mayor también ese conocimiento, ese ser que es ese humano
y se comportan de formas muy diferentes. Se adaptan a la persona y al momento. Puede haber voluntarios que a través del libro y de la lectura llevan la comunicación. Eso que es originalmente humano y buscan en lo humano y en lo otro, sin religiones, sin políticas, buscando lo auténtico de la comunicación de la persona. Hay personas que están en residencia y necesitan el aire fresco de la calle y les sacan a la calle. Sí, les sacan y dan un paseo, les llevan al pueblo, les llevan a tomar un café y formando lo que es la auténtica relación del humano, la comunicación desde dentro. Muchísimas gracias. Vale, acervo intergeneracional también, por si queréis profundizar más, gracias. Aquí delante te lo he puesto muy difícil, no sé si eres capaz de decir, plantear algo que puedan responder en un minuto, pero adelante. No se te oye. ¿Ya? Y si no, no lo llevaremos a casa. Sí. No, vale, bueno, simplemente lo planteo. Me llamo Fernando y yo soy activista en el ámbito de salud mental y simplemente quería señalar una cosa que llevo escuchando tanto esta mañana como esta tarde, que se está hablando de la soledad en términos de consecuencia social, o por lo menos así lo percibo yo. Se habla de dispositivos, añadiría yo instituciones, relaciones que generan soledad. Y lo que planteo es si la soledad no es algo que prevenir o paliar, que son verbos que se están utilizando en esta mesa, sino algo que subvertir en la medida en que es una condición de posibilidad de la vida que vivimos. Pero eso es mucho más complicado y eso sí que hace que todo sea bastante más jodido, porque entonces las prácticas de apoyo mutuo o las prácticas que se hablaba, ¿no? de buscar espacios para compartir tiempo y para encontrarse, entonces sí que tienen un componente revolucionario. Y entonces sí que van a tener una resistencia. Y entonces sí que va a haber un abismo entre cuando pensemos la soledad y cuando intentemos afrontar la soledad. Y solo era plantear eso. Bueno, lo percibo como una consecuencia que hay que paliar o que prevenir y no, me temo que no, por lo menos en el ámbito en el que trabajo, que milito yo, no lo veo así para nada, lo veo mucho más complicado. Y sí que veo que hay fuertes resistencias para que no nos organicemos, para que no nos encontremos y para que no encontremos otras maneras de afrontar lo que nos sucede. Muchas gracias. No sé si queréis hacer alguna aportación de un minuto. Menos, te lo compro, pero tal como lo has dicho. Es decir, creo que es condición existencial, creo que vincularse en esa condición existencial y crear espacios para acompañarse en esa realidad es claramente revolucionario y creo que todo el entorno se resiste ante esa realidad. Te lo compro enterito tal como lo has planteado y gracias por decirlo así. Sí, yo también compro, tienes ya dos. Creo que un poco lo que intentamos hacer, hay un sistema, hay una presión por acelerar, una precarización de la vida, una aceleración de la vida, y ahí es donde está la revolución, ¿no? Parar esto, ponernos en relación, y yo cambiaría el título y diría los cuidados mutuos, ¿no? El cuidado mutuo, no los cuidados que tengo que recibir, los cuidados que se venden o se compran, sino el cuidado mutuo, y esa es la revolución. Bueno, muchas gracias a los tres. Hemos algunas palabras, más bancos, más escuderos, más cairos, más raíces, más fuentes. Nos vamos con muchas ideas. Gracias por vuestra participación y por vuestras intervenciones. Adelante. La verdad es que ha sido una mesa maravillosa. Hemos ejecutado la trofalaxia, ya sabéis, la hormona social que manejan tanto las hormiguitas como las termitas como las abejas para coordinarse e ir todos y todas en la misma dirección. Mañana más y mejor, a las 9 de la mañana. Y ahora, por favor, no os perdáis una exposición, La no comunidad. A partir de las 6 de la tarde la tenéis a vuestra disposición. Gracias a esta mesa, donde yo he aprendido muchas cosas, entre otras la diferencia entre deficitario y defectuoso. Aunque de todo hay en la viña del Señor. Gracias, de verdad. Muchas gracias y hasta mañana. Muchas gracias.